Mucho se ha hablado últimamente sobre Tesla. No dejan de aparecer vídeos y artículos en internet sobre ella. ¿Por qué todo el mundo habla de Tesla? ¿Qué la hace diferente? Repasamos algunas de las claves que separan a Tesla del resto de compañías. La misión de tu empresa importa porque es la declaración de quién eres. Si tu misión es atractiva, te costará menos atraer gente que se vea inspirada y quiera trabajar contigo. La misión de Tesla es acelerar la transición mundial a las energías renovables. Elon Musk, hablando sobre el calentamiento global, dice: sabemos por definición que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables es inevitable. Por ello, sacar el carbono de las profundidades de la Tierra y llevarlo a la atmósfera es el experimento más absurdo de la historia de la humanidad. No es difícil de imaginar que mucha gente se vea inspirada por esta misión frente a otras opciones. Los trabajadores de Tesla saben que están teniendo un impacto positivo en el planeta. Eso es un arma muy efectiva para convencer y atraer el mejor talento. Tesla es única porque Elon Musk es único. Podemos hablar durante horas sobre el por qué Elon es único, pero nos vale con ver los sectores e industrias que ha sido capaz de revolucionar en 20 años. Los coches eléctricos y almacenamiento de energía con Tesla. Los cohetes espaciales reusables con SpaceX. El sector financiero y el sistema de pagos con PayPal. Para los que no lo sepáis, Elon Musk no es el típico CEO. Es un ingeniero de corazón que disfruta solucionando problemas desde su raíz. Está involucrado hasta en los detalles más oscuros del diseño e implementación de cada una de sus compañías. Para dar una muestra de qué tipo de cosas le hacen diferente, daré un par de ejemplos. En 2018, en medio del escalado de producción del Model 3 y los muchos problemas que Tesla tuvo, Elon se metió tanto en el tema para solucionarlo que literalmente dormía en el sofá de la misma fábrica. Otro ejemplo. Elon Musk no cobra un sueldo de Tesla, cobra 0 euros. Sin embargo, pidió un sistema de bonos y compensaciones ultra agresivo, en el que cobraría con opciones de compra de acciones de Tesla a precios reducidos. Esto evidentemente demuestra una convicción y compromiso con el éxito de Tesla que contrastan muchísimo con la actitud de muchos otros directivos. Es fácil seguir a un líder como Elon Musk, que da ejemplo y se deja la piel en lo que hace. Dada la misión inspiradora y el fuerte liderazgo de Elon Musk, Tesla es capaz de distanciarse del resto de compañías y ofrecer un plus a aquellos individuos brillantes que quieren trabajar en proyectos con Elon Musk y a la vez tener un impacto real en el mundo. Esto no son conjeturas, literalmente las compañías de Elon Musk son el principal objetivo para los estudiantes más brillantes de las mejores universidades. El ser capaz de retener el mejor talento te permite construir sobre él y progresivamente crear una ventaja competitiva frente al resto de compañías. Elon Musk se ha encargado de inculcar una serie de directrices que hacen de Tesla una máquina bien engrasada, que sufre mucho menos que las grandes corporaciones al crecer, y además es capaz de estar a la vanguardia de la innovación en cualquier campo que practica. Cuando le preguntan sobre cómo enfoca los problemas, Elon responde: un buen marco de pensamiento es la física. Ya sabes, razonar desde los principios básicos, reducir las cosas a sus verdades fundamentales y razonar desde ahí, en vez de hacerlo por analogía. Otra de sus citas que permean la empresa es: el mejor proceso es aquel que no existe. Esto en Tesla es transversal, y todos sus empleados saben que deben trazar el camino más corto a la solución de un problema, aunque ello suponga saltarse la cadena de mando. Sobre la innovación y cómo potenciarla es muy claro. Tenemos una estructura de incentivos en la que innovar e incurrir en errores está premiado, pero el no intentar innovar tiene una penalización muy grave. Serás despedido. De hecho, la innovación es tan crítica en sus empresas que cuando le preguntan por cómo protege la propiedad intelectual que generan sus compañías, responde: te proteges innovando lo suficientemente rápido. La velocidad a lo que lo haces es lo que verdaderamente importa. Lo comento con mis equipos con frecuencia. La innovación obtenida al final del año es lo que cuenta.
La integración vertical consiste en expandir las competencias de tu negocio a lo largo de la cadena del valor. Es caro y difícil de conseguir, pero si lo logras, tiene sus beneficios. Por ejemplo, eres más independiente de eventos externos, como que tu distribuidor te suba los precios, o no sea capaz de venderte lo suficiente. Además, te comes parte del pastel de la cadena del valor. Cada empresa pone su margen extra, pero si eres tú mismo, ese margen puedes usarlo como te convenga. En definitiva, obtienes un mayor control sobre tu destino. Ejemplos en los que Tesla se ha integrado verticalmente con éxito. Por ejemplo, vende directamente al consumidor, saltándose al concesionario tradicional. Produce el software de todos los productos que fabrica, incluso de su sistema de gestión interno. Cuando empezaron a desarrollar su red neuronal, que pretende producir coches autónomos, se dieron cuenta de que el chipset que estaban utilizando era muy caro y muy poco eficiente para el tipo de cálculos que necesitaban. De la noche a la mañana, Tesla desarrolló su propio chipset y, de acuerdo a los expertos, está a años de distancia de cualquier otro. Tesla ha anunciado que va a producir sus propias baterías. Para que os hagáis una idea, espera obtener una reducción de un 56% en el coste por kilovatio hora, una reducción en la inversión requerida por gigavatio hora de un 69% y un incremento en la autonomía del coche del 54%. Tesla no piensa parar aquí. De hecho, ya ha empezado a adentrarse en el negocio de los seguros de coche. Pretende utilizar la ventaja en datos que sus coches le reportan, como por ejemplo la velocidad a la que conduce su coche, para asignarte un seguro a medida, mucho más preciso de lo que pueda ofrecer cualquier compañía de seguros tradicional. Es más, ya han comentado la idea de ofrecer a los clientes esta información para que sean capaces de reducir el precio de su seguro modificando cómo conducen el coche. Otro de los sellos que Elon imprime a sus compañías es la idea de centrarse de manera absoluta en el producto y evitar el resto de distracciones. En una entrevista reciente comentaba: recomiendo pasar menos tiempo en reuniones, elaborando PowerPoints o en hojas de cálculo, y más tiempo en el suelo de la fábrica o escuchando a los clientes. Con esta idea ha llevado a Tesla a producir coches de los que la gente se enamora. Tesla ha conseguido un producto que es sobresaliente en todo lo que importa. Eficiencia. Sus coches son los que más autonomía tienen y tienen un coste de mantenimiento muy pequeño. Prestaciones. Todos sus coches son súper rápidos y cuentan con una aceleración que la gente describe como absurda. Seguridad. Según la NHTSA, son los coches más seguros que se han testeado en la historia. Extras. Los Teslas van equipados con cientos de funcionalidades. Por ejemplo, su sistema de conducción autónoma que permite al coche circular por autopista, incluyendo cambios de carril. Más cosas. Controlar el vehículo desde el móvil. Un sistema de vigilancia. Ver Netflix o jugar a videojuegos en su consola central. O un modo para hacer sonar pedos. Sí, no estoy de coña. Al final, la gente que prueba un Tesla no se calla y lo comenta con su familia y amigos. Debido a la misión inspiradora de Tesla y sus increíbles productos, la gente se ve atraída a hablar sobre ella. De hecho, yo lo estoy haciendo ahora mismo y tú estás escuchando. Los nuevos compradores de un Tesla acaban hablando de su coche a su familia y amigos. No solo hablan, les encanta enseñar al resto de lo que son capaces. Por otro lado, cualquier comunicación que Tesla necesite hacer, la hace el mismo Elon Musk desde su cuenta de Twitter, en la que cuenta con 42,5 millones de seguidores. ¿Alguien conoce al presidente de Audi, Volvo o Renault? Pues eso. Debido a los puntos anteriores, Tesla no tiene departamento de marketing. Literalmente, no anuncia sus productos porque no le hace falta. El boca a boca es mucho mejor vendedor que cualquier anuncio. Siempre le darás mayor confianza a ese amigo pesado que no deja hablar de su Tesla antes que cualquier anuncio. No es difícil imaginar el brutal ahorro que esto supone a la cuenta de resultados de Tesla. Esto en sí mismo es una suma de todo lo que hemos hablado antes. Elon dice que el mejor proceso es aquel que no existe,
y que no deben distraerse con nada que no sea mejorar el producto. Es decir, que Tesla no dedica ningún tipo de esfuerzo en pensar cómo se va a recibir su producto. En vez de eso, se encuentran en la pizarra, discutiendo ideas para hacer sus productos cada vez mejores. ¿Y vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que Tesla es única? ¿Creéis que lo seguirá siendo o que alguna competidora le va a buscar las cosquillas? Por favor, sentiros libres de comentar lo que pensáis. Me encantará leeros. De hecho, si tenéis ideas para futuros vídeos o feedback, siempre estoy abierto a sugerencias. Y si os ha gustado el vídeo, dadle caña al like y suscribiros. Sería la leche. Un saludo y hasta la siguiente. Soy Pablo Miquel y esto es Future Network.